Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Durán Comunicaciones. Hoy vamos a hacer un video que tiene que ver precisamente con los headquarters del Banco Santander en Bobadilla del Monte específicamente. Allí fuimos con el grupo que tenía que hacer o que me acompañaba en el máster de comunicación corporativa e institucional que hice hace unos años por allá y que tenía como parte de las rutinas las visitas a diferentes lugares como empresas, como medios de comunicación, agencias de prensa. La idea un poco era conocer cómo se desenvuelve un poco la vida en los headquarters del Banco Santander, ver sus orígenes, ver de qué consta, qué facilidades tiene para los trabajadores, para las visitas, para todas aquellas personas que como nosotros en ese momento se acercaba a mirar un poco de qué se trataba. Entre otras cosas, pues el lugar tiene un hotel, tiene canchas de golf, tiene paseos verdes con olivos y tal, que además ayudan a posicionar la marca en términos de marketing, ¿no? O sea, la marca Banco Santander se puede relacionar directamente con campeonatos o torneos de golf. Vamos a ver cómo son las instalaciones del Banco Santander en Bobadilla del Monte. Esto es Durán Comunicaciones, episodio número 3. Bueno, estamos en la ciudad financiera del Grupo Santander y esta ciudad se divide en tres partes. En la parte de servicios para los empleados, en la zona de oficinas y en la zona de formación. Y luego aparte están el campo de golf y el bosque Santander. Ahora mismo estamos en la zona de servicios y este edificio, que es como un cubo de cristal, se llama El Faro y es el centro de visitantes. Está concebido para que las visitas que vengan aquí a tener reuniones no tengan que andar desplazándose por la ciudad, y para ello en este edificio hay salas de reuniones, un auditorio, restaurantes, para evitar todos esos desplazamientos. Este parterre de olivos que tenemos aquí a la izquierda es todo de olivos de la Sierra del Maestrazgo y que todos tienen más de 1000 años. El más antiguo de todos ellos tiene 1600 años. Recto. Sí. Viéndolo en bosque, la ciudad financiera se aseguraba no tener construcciones inmobiliarias muy cercanas a la zona de oficinas, y eso hacía que los empleados pues pudiesen disfrutar de un entorno de trabajo natural y no tener justo al lado urbanizaciones y construcciones inmobiliarias. Desde aquí tenemos una vista muy buena de la zona de oficinas. Este edificio circular, el del medio, es el edificio donde se encuentra la presidencia de los órganos de gobierno del Grupo Santander, y en la planta de abajo está la galería de arte. Luego desde aquí se puede apreciar ligeramente que todos estos edificios en la azotea tienen cubiertas vegetales que lo aíslan del tiempo, tanto sea frío o caliente, y eso hace que se ahorre energía, tanto como para tener que calentar o que enfriar los edificios en un 15%. Y los 9 a raíz de la fusión con el Banco Central Hispano, y entonces un año después se convocó un concurso con 4 arquitectos internacionales, entre los cuales estaban Kaplan, Norman Foster, Rafael Moneo, y fue adjudicado a este último a Kevin Ross, que es un arquitecto irlandés que fue ganador del premio Pritzker de arquitectura. Y 2 años después, en el 2002, comenzaron las obras de la ciudad. Tan solo 2 años más tarde, en el 2004, ya había aquí trabajando 1.500 empleados. Para el diseño de la ciudad financiera se fijaron 3 objetivos diferentes, entre los cuales estaban, en primer lugar, aumentar la eficiencia en el trabajo mediante el ahorro de desplazamientos para reuniones y para la comunicación de unos departamentos a otros. El segundo, mejorar el entorno de trabajo de los trabajadores, es decir, salir del ambiente urbano y pues como más de contaminación, el ambiente de trabajo de los empleados. También es una zona deportiva en la cual hay caminos para hacer senderismo
para hacer ciclismo, también vienen aquí los empleados a correr. También es un sitio donde vienen los empleados los fines de semana con sus familias y hacen picnics. También es un lugar en el cual se organizan carreras y actividades deportivas y corporativas para que los empleados pues se conozcan más. Y también pues eso, es una zona donde se suelen traer a las familias. Hay pistas de pádel, de tenis, campos de fútbol, de baloncesto, hay una sala de fitness, hay una piscina cubierta, un baño turco, una sauna, también hay clases de pádel para los hijos de empleados y es utilizado por 3.000 empleados al mes y el coste es muy asequible para los empleados. Detrás del centro deportivo, lo que pasa es que no se ve muy bien desde aquí, hay un centro médico que tiene 10 especialidades, entre ellas están endocrinología, cardiología, oftalmología o dermatología, y el tiempo para ser atendido para los empleados es de tan solo 2 minutos y tenemos una ambulancia a las 24 horas de ambulancia para que las empleadas puedan venir a atender a sus hijos. La mitad del coste está subvencionado por el banco y es el servicio más valorado por los empleados. Este edificio que tenemos a la derecha se llama Galileo 2, es el centro de procesación de datos y es donde se almacenan todos los datos relativos Para que se hagan una idea, antes de comprar el terreno y de replantarlo todo, era más parecido a cómo está al otro lado de la valla. Y esto todo se hizo una labor de paisajismo y de traer todo tipo de especies de árboles de sitios diferentes para que quedase el bosque tal y como está ahora, porque antes era como lo tenemos a la derecha, al otro lado de la valla, que ya no pertenece al banco. Luego este grupo de troncos que tenemos aquí a la izquierda son troncos de olivos que al trasplantarlos no sobrevivieron, pero que se consideró que eran muy bonitos y se barnizaron y se dejaron ahí, porque parecen como esculturas de la naturaleza. Es una revista muy conocida de golf. Mide 6.800 metros y cualquiera que tenga un hándicap inferior a 32 puede jugar aquí. No es necesario que sea empleado del banco ni consumidor del banco. Además, el campo de golf es una herramienta de marketing muy buena para el grupo, puesto que aquí se organizan eventos muy importantes del grupo y también se permite a los consumidores del banco que organicen sus propios torneos de golf. Se supone que debería abrirse. Alumnos de estas escuelas de negocios, pues ya por aquí. Sí, de estas escuelas de negocios y para los empleados del Grupo Santander que vienen de diferentes sitios del mundo. Es una residencia que tiene 150 habitaciones y 20 suites y se considera que es un hotel de 4 estrellas. De cristal es este edificio de aquí y en su interior tiene un atrio con árboles tropicales que se llaman búcidas bufeiras, cuya característica principal es que sus copas, las copas de los árboles, se entrelazan entre sí. Y
Y aquí en la primera planta es donde se encuentra la galería de arte, que normalmente de julio a diciembre se expone parte de la colección permanente del banco, que consta desde pinturas, esculturas, tapices, también obras decorativas que son del siglo XVI hasta el siglo XX, y entre ellas tenemos obras de autores como Picasso, El Greco, Rubens, Miró, y también hay una colección de monedas y billetes antiguos que van desde el siglo III hasta el siglo XX. Luego, de febrero a junio, todos los años se organiza una exposición temporal de arte contemporáneo que se trae de un museo del extranjero, y la que tenemos este año viene toda de Qatar y es arte contemporáneo árabe. Estos edificios que tienen aquí también son los de oficinas, son 8 edificios y están todos dispuestos alrededor de Pereda, del edificio de la presidencia que les acabo de enseñar. Está donada también al pueblo donde se encuentra la ciudad financiera, por aquí, que se llama Boadilla del Monte. Entonces esa depuradora, aunque fue construida por el Grupo Santander, da servicio también a todo el regadío y las tuberías de Boadilla del Monte, del pueblo donde estamos.